hablar de la persona del padre Pedro Miguel Lamet. Él nació en Cádiz en el año 1946, tiene 77 años actualmente. Hace muchísimos años que lo conozco. Y lo conozco precisamente estando yo entonces en Canarias, y él hizo 2 tomos de cine, lecciones de cine. Y entonces yo le conocí allí por el cine, lo invité, porque teníamos el cineclub más antiguo que había de España, juntamente con el de Sevilla, el de Canarias. Las Palmas era tan antiguo como el de Sevilla, por lo tanto era de los cineclubs más antiguos que había en España, aunque estaba allí en Canarias, en Gran Canaria. Y entonces ahí ya lo conocí a él, porque lo invité a tener un cursillo de cine, y aprovechando esos 2 libros que él escribió sobre lecciones de cine. Bueno, él es jesuita, compañero, sacerdote, periodista, escritor, licenciado en filosofía, licenciado en teología, en ciencias de la información y se diplomó en cinematografía, así que tiene un buen currículum vitae. Él ha sido profesor de estética y teoría del cine en la Universidad de Valladolid, Deusto y Caracas. Ha ejercido la crítica literaria y cinematográfica en numerosos periódicos y revistas. Es un hombre, nosotros los jesuitas que lo conocemos, es un hombre polifacético, es decir, porque cogen ustedes libros de literatura y ensayos preciosos, poesía estupenda, novela, biografía, tiene de todo. Realmente, aunque él se ponga un poquito colorado, pero le tengo que decir que es un hombre delicioso, porque es muy humano y abarca casi toda la vertiente del ser humano. Después, también ha trabajado mucho, ha trabajado en la COPE, en Radio Nacional, en El Globo, El País, en Cambio 16, en tiempo, yo qué sé, en cantidad. Bueno, y fue director de una revista que a lo mejor ustedes han conocido que es Vida Nueva. Ha sido director de Vida Nueva también. Es columnista de Radio Vaticana, también ha sido. En fin, ahí tienen ustedes un currículum vitae verdaderamente muy lleno. Después, tiene una página web que me he metido ahora nueva y es preciosa. Siempre hace buen tiempo. Primera página. Después, un puerto deportivo, la foto de una gaviota que saca. Todo esto, claro, tiene sentido. Todo un símbolo vive como un ave, un símbolo de un estilo espontáneo, libre de pasar por este mundo, cumpliendo sencillamente su misión en el ecosistema. Tiene un gran sentido del humor. Él, como un buen gaditano, busca el mar le dice muchísimo, y todo y nada. Es decir, que realmente es un hombre de una riqueza humana tan grande que realmente admira cuando uno se pone en contacto con alguna de sus obras. Después de los libros, él ha escrito, que yo tengo por lo menos reseñado aquí, 47 libros. Y es verdad que algunos de ellos extraordinarios. Yo que sé, por ejemplo, El místico de 2009. El aventurero de Dios, la vida de San Francisco Javier, fantástico. En más de una ocasión he pensado yo invitarlo a que viniera a hablar del libro de San Francisco Javier, un libro estupendo. El mar de dentro, antología poética, tiene cosas preciosas. Después, el padre Diez Alegría, que fue profesor nuestro, y por lo tanto un jesuita sin papeles, que lo titula él. Al Papa Juan Pablo II también. El libro de la Virgen, ya ustedes lo conocen.
lo conocen, Palabras Calladas, un libro precioso de la Virgen. Y el libro de la Virgen, lo voy a decir, secretillo, él escribió el libro de la Virgen y le encantó a todo el mundo. Palabras Calladas. De tal manera que yo tuve una tanda de ejercicio y hubo un chico que ya había terminado la carrera, casado y demás, se llevó, por si tenía tiempo, leer algo de Palabras Calladas. Y fue llegar nada más que a la casa de ejercicio, abrió el libro y se puso a leer. Le cogió de tal manera que a la mañana siguiente le veo yo que tiene unos ojos de plato. Digo, ya, ¿qué te ha pasado? Dice, pues que me gustó tanto el libro que me he quedado toda la noche leyendo. Y realmente eso fue un Palabras Calladas. Y entonces esto la ha hecho también hacer como una segunda edición de su tema sobre Jesucristo. Y esto es lo que hoy nosotros le vamos a oír. Después tiene, bueno, Borja, Los enigmas de un duque, San Francisco de Borja, porque preciosamente otro libro genial. Y yo qué sé, yo tengo allí 47 libros, así que yo creo que con esto es suficiente. Muchísimas gracias. Tienes que hablar del cine, que vas a poner los títulos. Bueno, sí, el cine, pero ya cuando... Sí, ya más adelante. Bueno, pues Rafa, muchísimas gracias por este elogio. Se ve que es el elogio de un amigo, ¿no? Que siempre es muy generoso. Por favor, el libro que no lo vemos. Sí, no le vemos la cara. Nada, encantado. Bueno, pues yo estoy muy contento de estar aquí otra vez en Córdoba, en este recinto tan agradable. ¿Me oye? Sí. En este recinto tan agradable y con las personas tan interesadas. Realmente el tema del que yo voy a hablar es un tema tan impresionantemente importante que uno se siente muy pequeño, porque, como decía el poeta, ¿no?, de Blas de Otero, da vergüenza encender una cerilla, quiero decir un verso en una página, ante estos hombres de anchas sílabas que almuerzan con pedazos de palabra. Yo creo que la palabra más importante de la historia es la palabra de Jesús. Jesús ha fascinado a mucha gente y de hecho hay un argumento sobre la importancia de Jesús que es absolutamente objetivo, que es el personaje sobre el cual se han escrito más libros en la historia de la humanidad, de manera que hay de todo. Y también hay bastante basura, porque por ejemplo últimamente algunos libros esotéricos, como por ejemplo el Código da Vinci, pues se inventan un montón de cosas sobre Jesús que no tienen ningún fundamento. Entonces yo he querido escribir un libro que se acerque a la historia verdadera, a la historia de Jesús. Pero existen muchas vidas de Jesús, existen muchos tratados teológicos sobre Jesús, pero faltaba, yo creo, hombre, ha habido también novelas, pero faltaba una novela que intentara de alguna manera presentar su retrato. Es una cosa que nosotros nos hemos preguntado realmente cómo era físicamente Jesús, pero sobre todo mucho más importante de cómo era físicamente Jesús es cómo era el alma de Jesús. Es decir, realmente qué tenía para tener esa fuerza y para tener ese magnetismo y para transmitirnos esas palabras que como dice en la Biblia, no pasarán. Todo pasará, pero la palabra de Jesús quedará. Y esa palabra nos refleja un rostro humano. Es decir, la gran importancia, la maravillosa importancia de los evangelios es que los seguimos leyendo y nos siguen impresionando de tal modo que somos capaces de volver a leerlos de nuevo como algo nuevo. De aquí que es, la buena noticia siempre es un descubrimiento. De manera que tú saboreas la palabra de Jesús y te dice tanto que llegas a otro misterio. Pero en fin, yo lo que he querido de alguna manera, aparte de todas las reconstrucciones que ha habido de arte y literatura, incluso de películas y demás, yo lo que he querido sobre todo
basarme en las últimas investigaciones del Jesús histórico. Es decir, de ir a las fuentes, para que realmente no sea un librito más piadoso, en donde tú te dices, bueno, pues Jesús te lo inventas de alguna manera y bueno, pues lo evocas. No, sino ir realmente a lo que hay de histórico en la vida de Jesús. Después del revuelo que en 1926 levantó el luterano alemán Rudolf Bultmann, al poner en cuestión la fiabilidad de la fuente sobre Jesús, decían que eran muy fragmentarias, que eran también invadidas por las leyendas, que están un poco deformadas por sus seguidores al mezclar datos reales con datos edificantes. Se procedió a lo que se ha llamado la segunda búsqueda de Jesús y a partir de los años 80 la tercera búsqueda de Jesús, que fue un nuevo impulso investigador que procede fundamentalmente del mundo anglosajón, son los ingleses. Y además es muy curioso esta investigación, porque no es una investigación hecha por teólogos, sino hecha por científicos. Es decir, se trata de una búsqueda interdisciplinar de quién fue realmente Jesús. Gracias a esta nueva línea de indagación, además de las investigaciones arqueológicas nos han dado pistas también de la época y la crítica de los textos del Nuevo Testamento. Se quería saber más, ¿no?, a través de las verdaderas y auténticas fuentes. ¿Y cuáles son estas fuentes? Existen, en primer lugar, fuentes no cristianas, como por ejemplo la del historiador Flavio Josefo, que nació en el año 37 en una familia sacerdotal de Jerusalén y que combatió contra los romanos y después de ser hecho prisionero vivió en Roma, donde escribió en griego la historia de su pueblo. Gracias a que se le ocurrió profetizar o intuir que el general Vespasiano llegaría a emperador, fue bien tratado por los romanos. Y tiene varios libros. Tiene el Bellum Judaicum, en donde no habla de Jesús, pero sí habla de Pilato. Eso es muy importante, porque al ser Pilato un personaje histórico y con muchos problemas en Roma, por sus malas intervenciones, pues respalda el hecho de que pudo matar a Jesús. En Antiquitates Judaicas menciona a Jesús al hablar de la muerte de Santiago, ejecutado en Jerusalén en el año 62. Y luego está el libro que titula Testimonium Flavianum, en el que se habla más ampliamente de Jesús y parece que sufrió interpolaciones posteriores. Pero luego hay una traducción posterior en árabe que acaba de encontrarse, que ha encontrado relativamente poco, por el profesor Shlomo Pines, y ha descubierto una traducción al árabe que se llama, o sea, de este testimonio flaviano, que parece reflejar el texto más auténtico. Y dice: en aquella época había un hombre llamado Jesús, cuya conducta era buena. Sus virtudes fueron reconocidas, y muchos judíos y gentes de otras naciones se hicieron discípulos suyos. Y Pilato lo condenó a ser crucificado y morir. Pero los que se habían hecho discípulos suyos predicaron su doctrina. Contaron que se desapareció 3 días después de su sepultura, que estaba vivo. Estaba considerado como el Mesías, del que los profetas habían dicho maravillas. Hay otros textos posteriores judíos, como el de Filón, un filósofo judío muy culto, que vivió en Alejandría. Y en fin, hay luego, en 1947, ese gran descubrimiento. Un pastor de cabras pues se mete en unas cuevas y encuentra de pronto una vasija con unos documentos. Estas son las vasijas del Mar Muerto, el Qumran, que refleja los textos de una colonia de esenios, que era una especie de monjes de aquella época que vivían en vida monacal en el desierto, y entre ellos está la regla de la comunidad con normas muy rigurosas sobre la admisión de los candidatos y el castigo que se infligían. Y otro manuscrito sobre la guerra que describe el sueño de una gran guerra en la que los moradores del Qumran, protegidos por Dios y por sus ángeles, han de luchar contra los romanos y Satanás. Estos y otros textos esenios hallados en el Cairo no mencionan a Jesús, como tampoco a Pilato, pero ofrecen interesantísimas circunstancias, datos
de la época, como para saber cómo podía vivir Jesús y sus acompañantes. Entre las fuentes latinas, ya escritas en latín, hasta hoy encontradas, cabe mencionar los anales de Tácito, especialmente el pasaje sobre el incendio de Roma en el año 64. Pues ya sabéis que Nerón maltrató a los cristianos, les atribuyó el incendio de Roma y luego hizo verdaderas barbaridades con ellos. Las más refinadas torturas, aquellos crímenes abominables, hacían que fueran detestados y los que el pueblo ya no llamaba cristianos. El nombre viene de Christus, que bajo el reino de Tiberio había sido entregado al suplicio del procurador Poncio Pilato. Esta execrable superstición, sofocada en un primer momento, desbordaba no solo en Judea, donde había nacido el mal, sino incluso en Roma. Luego está Plinio el joven, en fin, que tiene Suetonio en la vida de los 12 Césares. Como dice Gunther Borkmann, estas fuentes paganas y judías no son interesantes sino en la medida en que confirman que en la antigüedad ningún adversario del cristianismo, por encarnizado que fuera, pensó en dudar de la historicidad de Jesús. Esto quedaría reservado a una crítica desmedida y tendenciosa de los tiempos modernos. O sea, que Jesús es histórico es completamente irrefutable. El tema es cómo reflejan esos textos la personalidad de Jesús. Hay también fuentes cristianas. La palabra hablada, o sea, los llamados logia, es la fuente cristiana. Eso es importantísimo saber cómo ha venido a nosotros Jesús, cómo han venido los evangelios. Y los evangelios han venido primero por una tradición hablada. O sea, la gente contaba la vida de Jesús, los abuelos a los nietos, los nietos a sus hijos, y así sucesivamente, se iban transmitiendo esos logias en donde se reflejaba cómo era Jesús. Estos textos, copias de copias, aparecieron luego ya escritos, pero el origen verdadero es esta palabra hablada. Los evangelios, por lo tanto, vienen a reflejarnos ya el pensamiento de Jesús. Este pensamiento, ¿hasta qué año o hasta qué siglo podemos nosotros acercarnos en la historia para saber su historicidad? Fijaos que en los escritos de Platón que tenemos, los más recientes son del siglo VII, mientras que los escritos de Jesús que poseemos, los evangelios, datan del siglo IV. Por lo tanto, es una fuente muy importante. Luego se han encontrado fragmentos, diríamos, mucho más anteriores, ¿no? Del siglo I y II incluso. Pero no son pequeños, pero indican, al estudiarlos, que realmente los textos que vienen después son fidedignos. En una época en que la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, las tradiciones se aprendían de memoria y se transmitían de viva voz. Los especialistas discuten en qué lenguas se fueron difundiendo estos lógicos, si en hebreo, arameo o griego. Y dichos estudios observaron al analizar los textos del Evangelio que en 3 de ellos, exceptuando Juan, se repetían muchos pasajes. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que podía haber una fuente común. Y parece que la fuente común más importante, o sea, el evangelio más importante, es el Evangelio de Marcos y una que llaman los alemanes Q, la fuente Q, porque Quelle en alemán significa fuente. Y es una fuente que han inventado, es decir, que han creado con los datos que hay para saber de dónde procede todo esto. Bueno, ¿y los evangelios? ¿Qué nos dicen de Jesús? Que es muy importante, porque nosotros ya los leemos y los oímos hablar en la iglesia cuando podemos leerlo también en casa y saborearlos y demás. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Es curioso que de Marcos, el más antiguo, aparecido después de la guerra judía, por los años 66 o 70, nos cuentan realmente una visión de un discípulo e intérprete de Pedro. Parece ser que Marcos era amigo de Pedro y con esas tradiciones va elaborando el Evangelio. Y lo escribe en un lenguaje sencillo para no judíos y explica a los lectores la geografía, las costumbres
costumbres de los judíos para que se enteren, ¿no? Es el más corto de los 4 evangelios y se orienta sobre todo hacia la pasión y muerte y resurrección de Jesús. En cambio, Mateo se dirige a los judíos. O sea, es una defensa de Jesús para que sepan que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías prometido, y que cumplía de alguna manera las expectativas del Antiguo Testamento. Uno más pictórico, parece que se dice que era pintórico, que era médico, Lucas. Lucas es el autor, por todos los datos, del Evangelio y también del texto importantísimo de los Hechos de los Apóstoles, y tiene, diríamos que, un planteamiento de conocimiento directo a través de Pablo y de Pedro también, que parece que lo conoció en Roma cuando Pedro estaba encarcelado en Roma. Lucas, provisto de un buen estilo literario, intenta demostrar un plan de Dios desde Israel hasta la comunidad cristiana o iglesia bajo la inspiración del Espíritu Santo. Su obra está dirigida a cristianos procedentes del paganismo. Y por último está el Evangelio de Juan, que es el Evangelio más raro, más extraño, más distinto de todos los demás, porque Juan es diferente, original, está escrito en torno al año 100, revela a un autor profundo, enamorado del símbolo, que intenta demostrar la filiación divina de Jesús. Su obra es clara por su forma de pensamiento, su vinculación gnóstica. Ofrece, como dicen, la figura más estilizada de Jesús sobre la base de una premisa teológica. En comparación con otros evangelios, Jesús se presenta como el revelador que es consciente de su preexistencia, al principio del verbo, pero que solo puede ser conocido y comprendido después de la Pascua. Es decir, la centralidad de Jesús, vida, Jesús agua, es maravilloso, es el más poético de todos, aunque quizás es el menos realista, ¿no? En fin, luego se ha hablado mucho de los evangelios apócrifos. Son historias más o menos fabuladas, a veces con pietismos y demás, pero hay uno de ellos que quizás sea el más importante de todos, que es el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás tiene muchísimas afirmaciones y palabras de Jesús que se repiten en el Evangelio. En concreto, tiene 114 elogias y fue descubierto a finales de la Segunda Guerra Mundial en Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Allí se halló una vasija que contenía 12 manuscritos en copto, sobre el papiro de los siglos III y IV. Se ha comprobado que la mitad de estos logia se hallaban ya en los 4 evangelios canónicos, o sea que coinciden en la mitad de los logia de Tomás. Pero yo os recomiendo la lectura de este libro, porque además hay ediciones hechas por los católicos, cada edición una de ellas, y está muy bien porque tiene fragmentos que evocan otra manera de ver a Jesús. Algo semejante ha pasado también con el llamado Evangelio de Pedro, que es otro de estos que cuenta episodios de la pasión y resurrección de Jesús, ¿no? Y parece que copia bastantes episodios del Evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan. En fin, lo cierto es que de todos estos descubrimientos, diríamos que lo que ha aportado la investigación histórica actual sobre Jesús, básicamente, ¿qué es? Diríamos el entorno. Es decir, si tú investigas la sociología de la época, cómo se vivía, cómo se comía, cómo se distribuía la economía y tal, cómo era la opresión de los romanos, todo eso te hace ver realmente quién era realmente cómo vivía Jesús, y no unas estampitas devotas del Sagrado Corazón o Jesús con unas ovejitas, sino es realmente una historia mucho más fidedigna y concreta, ¿no? Y Qumran y tal. Lo mismo se puede decir de Pilato, que está probadísima su existencia. Yo, en vez de seguir dando la lata con datos de tipo técnico, voy a leer un fragmento del libro. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, contar la historia del libro, pues no lo voy a contar porque si no, pues chafo la novela, mejor es que la leáis. El libro se llama El retrato secreto de Jesús. ¿Por qué? Bueno, es la historia de un tribuno romano, Suetonio, que vive en la isla de Capri con su esposa, y que le llama el emperador Tiberio, que vivía también en la isla de Capri, pues con culto, es un personaje muy curioso, es el emperador de los tiempos de Jesús. Y este tío
Tiberio pues me llama porque está de alguna manera escandalizado con lo que está pasando en Judea, en concreto con lo que está haciendo Pilato, las barbaridades que está haciendo Pilato. Una de las cosas barbaridades que hace Pilato es querer matar a los judíos, que se tumbaron en el suelo y hicieron una resistencia pasiva tremenda y tal. Bueno, pues manda a Tiberio, y Tiberio deja a su mujer allí, con la cual se llevaba bastante mal, y se marcha con dos amigos, en concreto un lugarteniente, que es Glauco, y otro que es un Aristeo, un filósofo griego, junto con una esclava judía que le sirve de intérprete y que le tiene un poco fascinado desde el punto de vista erótico, diríamos, ¿no? Y, digamos, es el aspecto, diríamos, literario que me permite, por una parte, introducir con el filósofo, diríamos, los datos, diríamos, de la filosofía de la época y demás, y con este personaje femenino, pues, diríamos, el interés humano y la evolución del amor, que la importancia de la novela va a estar centrada en el amor, en qué es amar verdaderamente. Frente al paganismo, a la visión del amor en la época de los romanos, etc. Bueno, el caso es que estos personajes van caminando por Judea, se embarcan, van caminando primero por Galilea, luego por Judea, y se van entrevistando con una serie de testigos de Jesús. Jesús ha muerto, lo ha crucificado hace 4 meses nada más, y entonces está todo vivo, ¿eh? Y está todo medio secreto, medio vivo, pero ellos empiezan a investigar. Y esta investigación es, diríamos, como una serie de entrevistas para recuperar quién es Jesús. Porque este personaje, diríamos, de Suetonio, que es escritor también, poeta y demás, se interesa porque dice, este personaje es fascinante, es interesante. Y en secreto, porque va como espía, digamos, del emperador, va charlando con unos y con otros, se va encontrando con los apóstoles, se va encontrando con María Magdalena, se va encontrando, por fin, con todos los personajes de la pasión, con Pedro, con Juan, con todos estos. Y cada uno va apareciendo, y yo voy de alguna manera pintando cada uno de los personajes. Pero en fin, yo voy a leer un texto, simplemente, que es, diríamos, el dedicado a María, ¿no? Al final de la novela, pues, después de haberse encontrado y haber evolucionado mucho por dentro, Suetonio pues va a Cafarnaúm, donde los discípulos han tenido la experiencia de encontrar en el mar de Galilea a Jesús, y se interesa por conocer a María. ¿Quién es María? No puedo leer el capítulo entero porque es un poco largo, pero voy a leer algún fragmento. Él llega a Nazaret, tiene que preguntar dónde está Nazaret, porque Nazaret en los mapas de la época romana no existe. O sea, fijaros, Jesús vive 30 años en un lugar que no existía desde el punto de vista, diríamos, técnico, desde el punto de vista geográfico. Y ahí él pregunta, y bueno, sube por la fuente, las mujeres le dicen dónde está la casa de la María. Son estas casitas muy parecidas a las de aquí de Andalucía, ¿no? Casitas cuevas estas, ¿no? Que son, que hay mucho en Almería, sobre todo, creo, que son estas casas pintadas de cal, encaladas por fuera, y dentro es una cueva, ¿no? Pues ese es el tipo de casa que había en Nazaret, en la aldea de Nazaret, donde vivía María. Y entonces se encuentra con esta mujer sencilla de pueblo, pero que transmite algo muy especial, ¿no? Y empieza a preguntarle, y aquí es donde empiezo yo a leer. Las preguntas ante la sencillez de María surgían solas. ¿Cómo era Jesús en sus primeros años? A la madre se le colmó la boca de sonrisas. Miró hacia dentro de la casa, se levantó y me mostró una tinaja alta y manzuda empotrada en la pared. Tenía abajo un agujero taponado. Un día, cuando aún era muy chico, me preguntó: mamá, ¿y eso qué es? La tinaja del grano, hijo mío. ¿Y para qué sirve? Ven y verás. Me acerqué, puse una vasija debajo, quité el tapón, dejé caer grano suficiente para el consumo del día. Jesús miraba con atención aquel chorro de trigo. Luego le mostré la abuela en el patio de atrás, la harina, la levadura, y cómo mezclaba 3 medidas de esta con agua. Cocí la masa en el tanur, el pequeño horno que teníamos y que aún está ahí detrás del patio. Me impresionó mucho cómo crujían las tortas calientes del pan.
Se conoce que se le quedó grabado, pues otro día, cuando paseábamos por esos campos, le mostré las espigas inclinadas para la siega. Le conté cómo los labradores las habían sembrado en el mes de March-Juan y le expliqué que a veces la simiente caía en mala tierra, entre piedras, y otra en buena, que el grano se tiene que pudrir para dar fruto y cómo casi no se distingue de las malas hierbas hasta que crece y puede ser separado de la cizaña. Entonces Jesús, que no tenía más de 4 años, se quedó pensativo mirando las espigas que al caer de la tarde brillaban de color anaranjado, y aquella noche, antes de dormir, me dijo: pues yo quiero ser trigo, mamá. Un mar de quietas lágrimas inundó los ojos de María. Todo se lo bebían las miradas, el grano de mostaza, las tareas de cercar una viña o quemar los sarmientos, mis labores de aguja al coser un remiendo, el paso de las estaciones. Me contó que en realidad fue un niño muy normal, que había recibido la instrucción de cualquier muchacho del pueblo, en la sinagoga, sin más complicaciones, hasta que sobre los 12 años les dio a su padre un susto con motivo de su primera subida al templo, cuando lo perdieron en la caravana de vuelta a Jerusalén. Fue angustioso. Habíamos preparado el viaje con tanta ilusión para que estrenara su nuevo manto de las plegarias del templo. Allí tomó la primera iniciativa, que nos desgarró el corazón. Quedarse en el templo discutiendo con los letrados sin avisar. Era solo un mocoso. Luego nos dejó José, a un joven. Cuando mi marido murió, Jesús se convirtió en mi único apoyo. Siguió varios años en el trabajo de su padre. Entonces era un joven ardiente, aunque lleno de misterio, como una ánfora de buen vino a punto de rebosar. Seguía muy callado. Para todos era amable y cariñoso, incluso alegre, pero siempre con ese extraño deje de tristeza que no acaban de comprender. Se pasaba largas horas solo, meditando en el campo, incluso noches enteras en oración. Cada día que pasaba, percibía que se me iba escapando más de las manos. Un día me dijo: viene un tiempo nuevo, madre, es la hora de los pobres, y su buena noticia, de un agua que quita la sed y salva la vida eterna, de un vino que llenará el corazón del hombre. Entonces María se detuvo, se levantó y miró extasiada hacia el camino por donde hacía un rato había subido yo hasta su casa. Tenía los ojos entornados, sus largas manos de mujer de pueblo recogidas en el regazo. Levantó a la derecha y señaló hacia la blanca y polvorienta vereda bordeada de olivos, hasta que un amanecer se fue sin más. Un par de días antes me había dicho: madre, me voy a ir a ver a Juan. Juan, el hijo de mi pariente Isabel, el sacerdote Zacarías, que vivían en Carín, donde yo tuve con Isabel una enorme experiencia de gozo cuando nos encontramos ambas embarazadas, que entonces estaba bautizando en el Jordán. Sí, conozco la historia del bautista. Fue cuando se marchó ahora al desierto para prepararse y luego llamó uno a uno a sus primeros discípulos. Yo poco sabía de sus intenciones. La esperaba hasta que él volviera, la espera hasta que él volviera se me hacía eterna. Los rincones de casa, los recodos del camino, el taller cerrado, los paseos sin Jesús, todo chillaba su ausencia. Desde entonces tuve que acostumbrarme a vivir con él y sin él. Finalmente, una tarde, mientras cosía, vi una silueta blanca con el cabello al viento ascender a lo lejos por ese camino de olivos. Me dio un vuelco el corazón. Me levanté y corrí a abrazarle. Me explicó los primeros pasos que estaba dando para cumplir su misión. Recuerdo que aquella tarde apoyé por última vez mi cabeza en su hombro e imaginé que estábamos en el desierto, camino de Egipto, y que era su cabecita de niño la que se reclinaba en mi regazo. Pero ya nada podía ser igual. Ya era un hombre y tenía que hacer su camino, y a mí me correspondía seguirlo en silencio, de lejos, y a veces desde la soledad de mi noche. Había cansancio en medio de la paz y serena aceptación en las palabras de aquella mujer madura que había sufrido a la sombra de las firmes decisiones de un profeta libre, que desde una aldea perdida en un ignoto rincón del imperio se había atrevido a subvertir los planteamientos tradicionales de las autoridades judías, a la sazón en el poder, incluidas por extensión las de la misma Roma. Se mezclaba la íntima fusión de una madre con el hijo al que amaba, y que al mismo tiempo la superaba como mujer, y el dolor terrible de haberlo visto torturado como un deleznable delincuente. Sus encuentros con Jesús, incluso durante los mejores momentos de su predicación itinerante, tampoco fueron fáciles.
El primero tuvo lugar en Cafarnaúm cuando fue a conocer el centro de sus giras apostólicas en casa de Pedro. Las fugaces visitas mientras curaba a un enfermo o hablaba a las masas que le buscaban como ovejas sin pastor no hacían sino aumentar su sufrimiento. Cuando le avisaban al rabí de que ella y sus parientes habían ido a verlo, él respondía: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, señalando a los pobres, a los lisiados que lo estaban escuchando. Menos mal que una mujer del pueblo se atrevió a chillar desgañitada la loa de María: bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Estaba poseído de su misión. Mientras en Nazaret todo era habladuría sobre el hijo del carpintero, que en definitiva uno más del pueblo, conocido hasta la saciedad, que quién se había creído que se realizaba tales prodigios, pero que no hacía ninguno de la aldea, que si los estaba poniendo en ridículo, que si se nos salía más que arreglar ruedas y apañar arados. Incluso cuando realizó el famoso prodigio de convertir el agua en vino a instancia de su madre, para quitar la vergüenza que estaban pasando sus unos amigos en aquella boda cercana a Cana de Galilea, no faltaron los que se reían atribuyéndole algún truco o conjuro de pájaro. ¿Tenías idea, María, del sufrimiento que te esperaba? María me miró con suavidad, casi como si yo fuera otro hijo suyo. Había conocido a lo largo de mi vida madres que saben serlo tan de verdad, que también vienen a ser un poco madres de todo el mundo. Pero la mujer que tenía frente a mí poseía ese don de forma especial, como si cumpliera mejor mejor que nadie el mandato de querer a todos, libre y gratuitamente, que había practicado su hijo. En el fondo, siempre he sido feliz. Con esa felicidad que enseñó Jesús en el monte, frente al mar de Galilea, la felicidad de los pequeños y los pobres, los que no tienen otra cosa que el gozo de dentro, el que nace de no desear nada que esté por encima de ti y tener entrañas de misericordia. Mientras lo tenía en mi seno, cuando a un niño estaba a mi lado con él, lo tenía todo. Pero después surgieron las preocupaciones. Cuando lo llevamos a presentarlo en el templo, un anciano, un tal Simeón, me predijo que, con voz temblorosa, que esa criatura sería colocada de modo que todos en Israel cayeran o se levantaran, que llegaría a ser como una bandera discutida para que quedaran patentes los pensamientos de todos. Y añadió que a mí una espada me atravesaría el alma. Esa profecía sería siempre una espina clavada toda mi vida en mis entrañas. Solo en el Gólgota, bajo la cruz, comprendí el verdadero alcance de las palabras del viejo Simeón. Era el dolor, la otra cara del amor, y me acompañaría para siempre. Luego se quedó en silencio, mientras el panorama en el que habían transcurrido la infancia y juventud de Jesús comenzaba a sonrosarse, delincuescente y quieto. Una bandada de pájaros entonó su humilde canto de despedida. Se estaba bien sin hablar, hablando de aquella mujer. ¿Cuántas veces pensé, madre e hijo, verían morir bajo esta parra, ajenos a lo que a ambos les deparaba el futuro? Imaginé al niño entre sus brazos, bajo la mirada complaciente del artesano José, y años después a ambos, de nuevo madre e hijo, en el monte Calvario, tal como me lo había descrito Simón de Cirene, después de que Longinos atravesara aquel cuerpo escupido, inflamado, ensangrentado, muerto. Pocas veces se puede decir que una madre haya dado tan trágicamente a luz. Pero allí estaba. Ella creía también que su hijo había pasado de la muerte a la vida y que ahora vivía, aunque de otra manera, triunfante junto a Dios. Ese padre suyo que le había encomendado tan misteriosa misión. Quizás por eso aquella mujer de grandes serenos ojos comunicaba con su sola presencia paz y alegría. De pronto, sin saber cómo, me salieron estas palabras del corazón. María, no sé si tu hijo es el Mesías prometido por los profetas, el Hijo mismo de Dios, según vuestra creencia, o simplemente un hombre sabio que ha conmovido los fundamentos de este mundo construido sobre la ambición, el poder y el egoísmo. Solo quería decirte que yo, un tribuno romano, obsesionado toda mi vida con escalar puestos en el imperio y sobre todo con alcanzar la gloria de las letras, no sé por qué me encuentro aquí a tu lado. Pero me he sentido como derribado por la fuerza de la palabra y los hechos de tu hijo.
Todos los versos de los grandes poetas latinos y griegos, las gestas narradas por nuestros más eximios historiadores, las tragedias de Edipo o Antígona, la filosofía de Aristóteles o Platón, las gestas de nuestros emperadores, el poder mismo de Roma, palidece ante la historia arrebatadora del hombre singular que llevaste 9 meses en tus entrañas y que vivió aquí desconocido y oculto durante 30 años como un sencillo carpintero de aldea. María me dedicó una encantadora sonrisa. A la tibia luz del atardecer, sus ojos me querían. Ahora solo querría pedirte una gracia. Desde que zarpé de las costas de mi país, vengo buscando un retrato, un cuadro de tu hijo que, según tengo entendido, un discípulo suyo pintó en secreto antes de que lo mataran. Nadie, sino tú, puede informarme sobre él, quizás incluso decirme dónde se encuentra. Si yo puedo conseguir una copia, para, según era mi intención, llevarla al emperador, al menos no quisiera regresar a Roma sin haberlo visto una vez. Dime, ¿dónde, María? ¿Dónde puedo conseguir el retrato de Jesús? ¿Me concederías la gracia de poder contemplarlo? María se incorporó, miró hacia el poniente como para aprisionar el último estertor del sol y, sin dejar de sonreír, respondió con dulzura: Hijo, algunos quisieron pintar el rostro de mi hijo. No me extrañaba, era tan especial, tan lleno de encanto. Y se me ocurre que en el futuro otros muchos querrán representar con su arte y sus palabras su bendita efigie. Dicen que una mujer, la Verónica, la que enjugó su rostro un camino de la cruz, pudo verlo prodigiosamente reproducido en el lienzo con que lo socorrió. Pero he de confesarte algo que no sé si acabarás de entender del todo. María hizo una pausa y tomó aliento. Nadie pudo ni podrá pintar a mi hijo. ¿Por qué razón? Porque a Jesús de Nazaret no se le puede ver solo con los ojos, ni tampoco se le podrá estudiar con toda la ciencia y la sabiduría de los hombres, ni será posible pretender analizarlo desde fuera, como un personaje que vivió aquí conmigo y que murió crucificado en Jerusalén, un personaje de la historia. A mi hijo solo se le puede contemplar con los ojos del corazón. Es más, su energía, su poder, su encanto son imposibles de atrapar en un cuadro o pintura, pues inmediatamente se quedarán pequeños. Pasarán los años, hijo, y no habrá poeta ni pintor que sea capaz de esbozar su retrato. En cambio, cada cual que quiera acercarse a él, yo te aseguro que podrá recuperarlo y contemplar su rostro mucho mejor dentro de sí, a la medida de sus sueños, porque mi hijo nunca será exclusivo de nadie. De modo que tú, Suetonio, que te has acercado a su figura, que pareces un buscador sincero, ya llevas dentro un cuadro de mi hijo, tu propio retrato del Maestro, que también es el único y más verdadero retrato de Jesús de Nazaret, porque es el tuyo. Que nadie te lo arrebate. En los momentos difíciles, cuando veas que todo se hunde a tu alrededor, vuelve a mirarlo desde el silencio, porque cada día descubrirás algo nuevo en su rostro y escucharás de sus labios la palabra justa que te ayudará a vivir. Y a ti, María, ¿qué es lo que te ha ayudado a sobrevivir? No sé si sabrás que cuando mi hijo curaba a los enfermos, nunca se atribuía a sí mismo sus curaciones. Tu fe te ha salvado, solía decir. Yo eso lo sabía desde niña, cuando cada amanecer me recogía aquí mismo a orar. Percibía una providencia que cuida de nosotros, un camino misterioso trazado con amor para cada cual. Yo he vivido esa certeza interior día a día, como un sí a la vida, que es un sí a Dios, continuado, sorprendido, desde el momento en que supe que iba a ser madre de Jesús. Cuando llevaba en mis entrañas ese niño que siempre me ha superado, llegué a sentir tal alegría que estalló en un canto de acción de gracias, el himno de una aldeana, de la esclava del Señor, a favor de la liberación de los más pequeños. He sufrido, claro. ¿Puede una madre no sufrir cuando torturan a su hijo? Pero esa alegría de fondo, hijo, esa certeza interior, no me ha abandonado jamás. Y hinqué mi rodilla ante una mujer por primera vez en mi vida, antes de decirle adiós, y me perdí con el corazón encendido y una alegre cabalgada en medio de la noche. Bueno, este es uno de los fragmentos de la novela. Termino estos 10 minutos que me quedan para cumplir la hora con un texto, pero que se voy a desglosar
de Aristeo. Aristeo es el filósofo de la novela, que tiene un epílogo al final, en donde resume un poco lo que ha sido el libro, el manuscrito, que se llama Imago Dominis en latín, el manuscrito que envía Suetonio a la biblioteca de Constantinopla. Allí, pues de alguna manera, él recoge este texto, el filósofo, y tiene la experiencia de contactar con Pablo, con el apóstol Pablo en el Areópago, donde, como sabéis, Pablo fue a hablar al Areópago y se encuentra con los primeros cristianos. Pero en un momento determinado traza un resumen de lo que es Jesús, ¿no? Y ese resumen puede ayudar un poco para intentar de alguna manera acercarnos a lo que desde el punto de vista objetivo fue Jesús en su momento. Saquen claro que el reino que predica Pablo se vincula íntimamente a la persona de Jesús, al que se acepta o se rechaza, que es un mensaje para todos, que llega gratuitamente a todos, sin exclusión de nadie. Que su pensamiento estaba de alguna manera en el patrimonio de Israel, pero que la idea de que Dios nos quiere independientemente de cuál sea nuestra actuación, o dicho de otro modo, que el Dios que presenta a Jesús es un Padre que nos ama de modo incondicional. Incondicional. Es completamente amado. O sea, el Dios de Jesús nos ama incondicionalmente. Seamos lo que seamos. Terrorista, drogadicto, bombero, santo. Nos quiere. Que los primeros destinatarios de ese reino son los pobres. Esos pobres no solo son los que no tienen que comer, lo son también los enfermos, los marginados de la sociedad, las prostitutas, los pequeños, los solitarios, hasta los porteros de los prostíbulos, que son mencionados en el Evangelio. Que en su oración predilecta, el Padre Nuestro tenía la osadía de llamar a Dios Padre, es decir, lo llama amor incondicionado, porque el Padre es Abba, es papá, amor incondicionado, como quiere un padre. Y que el mejor retrato de este aparece en la parábola del Hijo Pródigo. Hay dos parábolas que son fundamentales en el Evangelio, y que son el Hijo Pródigo y el buen samaritano. Ahí está cogido claramente lo que es el perdón de Dios y lo que es el amor a los extranjeros, a cualquiera. Que el santificar su nombre, el que se haga su voluntad o pedir el pan para cada día, es desear que venga un reino de reconciliación y libertad donde impere la justicia y una forma de vida solidaria. Esto lo podrían aprender los políticos de hoy. De aquel encuentro en el Areópago, donde he asistido a tantas discusiones buenas, saqué una conclusión. Ciertamente a Jesús lo crucificaron por blasfemo. Eso es muy importante, porque la gente lo decía, lo crucificaron porque, bueno, porque era el Hijo de Dios. Caifás no podía tragarse que prójimo es cualquier samaritano. O sea, samaritano era hereje, era otra religión, era odiado, era apeste. No podía soportar a un Dios que ama a todos los hombres sin distinción de razas, clases o colores, que está a favor de los más pobres, aunque no cumplan la ley, porque muchas veces se salta la ley, y que afirma que el que quiera entrar en su reino tiene que comenzar por actuar a su vez de igual modo, a amar incondicionalmente. O sea, lo que se nos exige como cristianos en el Evangelio es amar incondicionalmente. No porque te den, no porque te quieran, no porque te traten bien, sino amar incondicionalmente. A esa luz volví a leer el texto de Platón, incluido en la República. El justo será flagelado, amarrado y cegado con fuego, y cuando haya soportado todos los dolores, será clavado en la cruz. Estoy convencido de que el rabí Jesús de Nazaret nunca leyó a Platón, pero sabía mejor que nadie cómo eran las estructuras de poder que lo rodeaban. Y que predicar a un Dios que no quiere amarrar, sino liberar, le iba a costar caro. Hay que tener en cuenta que Jesús dice ante el templo, esto lo destruiré en 3 días. Realmente el templo era la base estructural de la política, del pensamiento, de la sociedad en aquella época.
De manera que había miles de personas trabajando en el templo, era un negocio rotundo, era el centro de la vida y los grandes, los fariseos y los escribas eran los grandes dueños de ese mundo, ¿no? Los que atacan a Jesús. Como eran las estructuras de poder. A un Dios que no quiere amarrar, sino liberar, le iba a costar caro. Llegué a la conclusión de que Jesús había venido en definitiva a traer la libertad al hombre, a liberarlo, incluso de la religión. Tened en cuenta que Jesús libera a sus contemporáneos de la religión de la época. A veces tenemos que liberarnos también de la religión cuando la religión oprime y cuando la religión no libera. Por eso, un profeta libre que anuncia en nombre de Dios la liberación de los sistemas que oprimen acaba por ser considerado, como fue considerado Monseñor Romero, que canonizaron el domingo, o los jesuitas que murieron en la UCA, o tantos mártires y tantos hombres que les han dado su vida como un blasfemo, un endemoniado, un loco. Muchas gracias.